este es un capítulo más de La Capitana y hoy está conmigo un rapero originario de Sevilla, conocido por sus letras muy personales sobre la vida en el barrio, la superación y la realidad social. Autor de temas como El niño del parque o Quiero ser libre. ¡Jase! Ya te estaba diciendo Hayes en inglés. Sí. Me imagino que en México la influencia norteamericana será fuerte en el idioma, ¿no? Sí, sí, nosotros sí, o sea, las palabras literal las pronunciamos como en inglés. Claro. Sí, cuando normal, las lógico. la traducimos, Mayor digamos. influencia. Sí, a mí se me hacía chistoso cuando me vine a estudiar aquí que ponían tique, así como Sí, tique, sí. o bacon, lo escribían así, Sí, todo. sí. Sí, o cuando dicen Spiderman. Claro, Así. claro. Pero ya se te pega, ya ahorita cuando decimos, por ejemplo, decimos Spiderman, o el Wi-Fi, que nosotros decimos Wi-Fi, y ya es como Wi-Fi, ¿sí? Claro. Está más fácil. Nosotros lo que pasa es que tenemos las islas británicas al lado, pero no nos influyen en nada. Poco a poco como que creo que van, o sea, metiendo más el inglés aquí, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que eso todo viene de diferentes ámbitos que van introduciéndose palabras inglesas y Claro, sí, van entrando. poco a poco. Bueno, mira, siempre me gusta empezar un poco por la niñez para conocer a mis invitados y sobre todo contigo porque tengo ya muchas entrevistas de fútbol y de muchas cosas, pero de raperos, entrevisté a uno que hacía freestyle. Ajá. Y es un mundo completamente nuevo, o sea, Sí. para mí de verdad que es un mundo inmenso. ¿A el quién? tema de... ¿A quién entrevistaste? Se llamaba Raptor, uno de Ajá. México. Guay. Y bueno, ahora que he estado viendo un poco de ti y tal, o sea, hay muchas cosas que se me hacen súper interesantes, que no entiendo y que me gustaría entender, ¿no? Desde ese lado de, empezando por tu niñez, para poder entender como tus orígenes y dónde vienen todos tus gustos y así. Sí, bueno, yo me crié en un barrio de la periferia de Sevilla, un barrio de los que suelen aparecer en las listas de las estadísticas como los más pobres de esta ciudad, incluso de nuestro país, de España, uno de los países, uno de los barrios más pobres de aquí de España. Y un barrio bastante dañado con el mundo de la heroína, ¿no? En los años 80, con el boom de la heroína, pues ahí hizo estrago, ¿no? Hizo bastante daño. Entonces, pues, aparte de eso, teníamos una plazoleta de albero donde jugábamos al fútbol horas y horas y hacíamos un Betis Sevilla y nos jugábamos la piel ahí en el albero, nunca mejor dicho, yo creo que literalmente, y vivíamos allí unos momentos felices. ¿Nunca trataste de ser futbolista? Bueno, yo creo que nunca llegué a nada porque no tenía las dotes para hacerlo. Además, yo creo que uno de los grandes problemas fue el físico, ¿no? Cuando era pequeño tenía problemas de bronquitis asmática y eso me limitaba mucho, pulmonarmente me limitaba mucho el poder tener un físico y un buen fondo, ¿no? Okay. Luego, bueno, pues no era malillo, tenía mi fuerza, mi coraje, mi liderazgo, pero no, hay gente mucho más buena que yo. Oye, ¿y cómo se llama de donde tú eres? El barrio se llama La Candelaria, Los Pajaritos. Ah, ¿y has vuelto ahí? O sea, ¿sí vuelves seguido o ya Sí, no? bueno, allí vive, por ejemplo, mi hermana y vive algunos familiares y tal, sí. O sea, ¿por qué llaman, por ejemplo, a un barrio aquí en España peligroso? ¿Qué puede haber? Bueno, a ver, no se puede comparar con un barrio de México, ya te digo. Entonces, peligroso, más que peligroso, yo le llamaría un barrio pobre. Ok. Un barrio pobre con falta de recursos y oportunidades. Pero peligroso no. Ok. Porque luego aquí también hay otro, ¿cómo se llama? Ajá, que también lo dicen como cuidado y tal. No son barrios peligrosos, Ah, son vale, barrios vale. pobres. Ok. O sea, a ver si nos podemos comparar con México, que hay pues grandes cárteles como Nuevo Jalisco, Nueva Generación, Sí. Los Chapitos y todo esto. Eso Oye, ¿estás metido en el tema? sí, hombre. Qué Pues, bien. ya ves, desde el cártel de Guadalajara en adelante, pues vamos, estoy puesto. Entonces nada que ver. Vale. ¿Qué sonidos o voces recuerdas de cuando eras niño? ¿Sonidos o voces? Bueno, como sonidos, por ejemplo, la voz flamenca de Camarón, las rumbas de los Chichos, de los Chunguitos, de los Bani, de Tijerita, de Junco. ¿Y qué más me has preguntado aparte de los sonidos? Los sonidos o voces. Las voces.
Y los payasos de la tele, como voces también, era algo bastante... El 1, 2, 3, que era un programa muy conocido. También Tocata, que es donde empecé a conocer a grupos de rap que venían de los Estados Unidos y demás, y les hacían entrevistas, hacían actuaciones en el plató. El Séptimo de Caballería, ese tipo de cosas así recuerdo cuando era más pequeño. ¿Y cuando tú eras pequeño ya se escuchaba el rap? Sí, bueno, nosotros teníamos la suerte de tener la base americana de Morón y de Rota cerca, entonces pues la música en cassette y en CD pues no llegaba, no llegaba. En primicia, ¿no? Porque aquí no sonaba a lo mejor grupos americanos como Public Enemy, Run DMC o muchos otros, pero gracias a estos soldados pues nos pasaban y podíamos tenerlo, ¿no? Qué simpático. ¿Y lo hacían, por ejemplo, en las calles y así, lo del rap? Lo de rapear en la calle Sí. nosotros, claro. Claro, ahí por ejemplo al lado del río, o también en los jardines de Murillo, o también en la plaza de San Pedro, cerca de las Setas, nos reuníamos los que, pues eso, los que hacíamos rap, graffiti, los que bailaban breakdance, y nos poníamos ahí a bebernos nuestros litros, hablando de nuestras cosas, a improvisar, en fin, hablar un poco del movimiento. Sí. Se me hace padrísimo, te lo juro, Sí. porque lo ves como en las películas y como que conocer a alguien que lo haga, Sí, sí, está sí. padrísimo. Mira, yo cuando le digo a los alumnos, a mis alumnos, cuando les digo que cuando yo tenía su edad, cuando yo tenía 10, 9, 10 años, que no existía el rap, ¿no? Pues es como que se quedan absortos, no se lo creen. Dicen que no existía el rap. Digo, no, no, si es que no existía el rap. En español menos. Sí. Que siempre aparte empezó en inglés, ¿no? Claro, nace como a finales de los 70 en los Estados Unidos, y hasta que llega aquí a España, pues eso, hace falta que lo traigan los soldados, y para que ya se haga rap español en España, pues tienen que pasar unos cuantos años más. Hasta 1995 no se publica el primer álbum de rap en español de España, ¿no? Sí, que fue en los 90s y 2000. 1995, con Vale. el Club de los Poetas Violentos, con un disco Sí. que se llama Madrid Zona Bruta. Ok. ¿Y en qué momento tú decides, o dices, lo mío es rapear? O sea, ¿fue por alguien que te marcó o por lo que tú empezabas a hacer? Decías, esto me gusta, o cómo fue. Pues claro, como era adolescente y era rebelde, pues cuando vi a esos negros rapeando sobre el gueto americano, sobre los problemas del racismo, los abusos de autoridad de la policía en Los Ángeles o en Nueva York, pues cuando empecé a ver traducciones de lo que decían en sus letras, veía reflejado mi barrio y mi vida en el barrio, ¿no? Entonces pues digo, esto me llama, con esto me identifico. Ok. Y es por eso por lo que lo tomé como digamos, como movimiento a seguir, ¿no? A respetar y a seguir, ¿no? De alguna manera en ese momento para ti era una manera de sacar, como terapia, digamos. Sí, Ok. sí, era terapéutico. ¿Sí? Porque, claro, tantos problemas, ¿no? Familiares, falta de recursos, ese problema que te decía en las calles, los drogodependientes, los drogadictos, las jeringuillas, fumaban en papel de plata, las redadas de la policía, la violencia entre yonkis peleándose a palos, a cuchillos. Era algo que quiera o no llamaba mucho la atención, y vi en el rap como una manera de catarsis, de expresar y de liberar todos esos demonios, esos miedos y esas inquietudes, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenías en esos años? Pues cuando estuvo fuerte eso fue entre el 85 y el 93 aproximadamente, pues tendría unos 8 años, 9, Bien 10, 11, chiquito. eran chiquillos. ¿Y te tocaba ver todo esto en las calles? Sí, bueno, espectacular. A veces tenía que entrar en casa, vivía en un segundo piso y no teníamos porterillo electrónico, tenía que llamar a gritos a mi madre o a mi padre muchas veces para que bajase a recogerme abajo, porque entraba en el pasillo, que a lo mejor no tenía luz y había un yonki con la jeringuilla clavada aquí en la vena, No. y era algo desagradable, ¿no? Y para un niño de 7, 8 años, 8, 9, 10 años, pues como, papá, baja y me Claro. subo contigo, ¿vale? Claro. ¿Y tus papás qué te decían? O sea, ¿te explicaban o cómo es? No, en la calle uno aprende las cosas. Mis padres tan chapados a la antigua y no te explican nada. Eso Claro. lo aprendes tú en la calle, ¿no? Lo fuiste aprendiendo poco a poco. ¿Y cuando empiezas a rapear, cuántos años tenías? Pues sería por el año 94. Yo soy de 78.
Pues son 2, 12 y 4, 16, 15, 16, por ahí, más o menos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, porque a ver, se dice que el rap, digamos que pues está envuelto con todo esto, ¿no? Como conflicto, pelea, drogas. ¿A ti en el momento que empezabas a rapear, te podías salir de todo esto o tendrías que estar involucrado en estos temas como de rudeza, pues? Es que de todas maneras en el rap hay muchas vertientes, ¿no? Ok. Hay una vertiente más chulesca, más del viaje del ego, que se llama el ego trip, en la que el rapero habla mucho de sí mismo, de que rapeando es el mejor, que nadie le puede, ¿no? Luego hay otra vertiente que es más de mensaje, más de crítica social, que quizás sea la que más me interesa a mí. Luego a lo mejor pues también hay otras temáticas o otras corrientes que son más divertidas, más comerciales, más para bailar en la disco, ¿no? Más para, bueno, pues eso, más comercial, ¿no? Sí. Entonces, pero es verdad que en el origen todo esto nació en el barrio del Bronx de Nueva York, ¿no? Y cómo sería ese Bronx en aquella época, ¿no? Cuando, pues allí por menos de un mechero se pegaban tiros, ¿no? Y se vendía crack en las esquinas y la policía llegaba con todo y era capaz de disparar a cualquiera por el simple hecho de no responder a un alto, ¿no? Entonces, pues claro, la violencia y el rap siempre han estado relacionados, pues, puesto porque nace de la comunidad negra totalmente oprimida en los guetos norteamericanos. ¿Crees que si no hubieras empezado a rapear, te hubieras podido como meter más en estos temas de la droga y a lo mejor te hubieras podido perder un poco? Bueno, de todas maneras, lamentablemente durante un tiempo estuve Claro. un poco tonteando con las drogas, con el alcohol, con el salir, con las peleas, con la violencia, Claro, y además si tus ídolos eran gángster del Bronx, de Queens, yo qué sé, de algunos barrios complicados de Miami o de Los Ángeles, pues nosotros nos buscábamos las maneras para tener pistolas de fogueo, no de verdad, pero pistolas de fogueo y nos creíamos que éramos Ice Cube, Snoop Dogg, en fin. Claro, claro. ¿Y tuviste en algún momento así fuerte en tu vida, o sea, referente a esto? ¿En qué sentido? O sea, ¿te tocó vivir algún momento en el que estuvieras metido en eso, involucrado y a lo mejor un problema, pues ya sea con la policía o con tus amigos o así? Bueno, quieras o no quieras, siempre había alguien salpicado por algún problema delicado y a veces pues llegaba la policía a pedir el carnet de identidad y decir tal y a registrarte, ¿no? Ya. Y a quitarte los porros o lo que fuera, ¿no? Ya. Pero bueno, de eso hace ya tantos años. Que ya es parte del pasado. Eso ya es anecdótico. ¿Cómo era la escena del rap en Sevilla cuando empezaste? Bueno, pues si decimos que cuando empecé fue justo cuando conocí el rap y el graffiti y demás, no había escena, no existía. Había quizá algo de escena en Madrid y Barcelona, donde se hacían algunos fanzines, que eran revistas donde se hacían fotografías de graffiti a nivel internacional y a nivel nacional. Madrid y Barcelona sí que empezó con mayor fuerza. Claro, son pues ciudades cosmopolitas, ¿no? Y luego ya con el paso de los años en Sevilla, gracias a lo que te digo, ¿no? A Morón y a Rota, pues se fue montando una escena, un movimiento y fue algo bonito, ¿no? Porque nos empezábamos a juntar chavales de diferentes barrios que no nos conocíamos de nada, pero que teníamos un nexo, ¿no? Que era el graffiti, era el baile, el breakdance, era el rap, era el mundo del DJing, ¿no? Los DJs. Y empezamos a hacer nuestras quedadas, se hacían jams eran reuniones en las que algunos grupos cantaban sus canciones en un escenario, otros al mismo tiempo en un muro hacían graffiti, después había una exhibición de baile, había una exhibición de turnabling de DJs haciendo, pues eso, bilguería, casi acrobacias con los platos, ¿no? Como un festival, o sea, Sí, se sí. formaban su propio Sí, festival. lo que pasa es que en vez de ser un festival se le llamaba jam porque se unían los cuatro elementos.
El DJ, el rap, el breakdance y el graffiti. Todo a la vez. Era una jam. Padre. ¿Y a ti también te gusta hacer graffiti? También pintaba graffiti. O sea, bueno. Haze o Hase nació del graffiti, de poner Hase en la pared, ¿no? O sea, pero un día dijiste, ¿voy a poner eso? ¿O cómo fue? Sí, un día, no sé por qué, como me gustaba mucho la niebla de la mañana en invierno, hacía como el que fumaba, hacía... miré en el diccionario de inglés cómo se escribía niebla en inglés y vi que era haze y me gustó, digo, me gusta. Pues me mira, lo quedé, ya aprendí digo, porque no sabía, me gusta. Digo, yo quería que fuera haze, pero claro, la gente lo leía y me dijo Hase. Claro. En Sevilla es complicado. Claro. ¿Y se hacía esto que le llaman ahora el freestyle o en ese momento todavía no? Sí, lo del mundo de la improvisación es una cosa que desde el principio se hacía. Okay. Sí. ¿Y aquí está de moda eso o no, como en México? Sí, claro, ¿sí? bueno, además Hay en muchos España concursos y en tal. España hay grandes campeones, ¿sí? unos rimadores de freestyle que flipa. ¿Y eso a ti no te gustó? Sí que me gustó, lo que pasa que no tenía tanto talento como para estar en esas batallas. Para eso, no tenía la agilidad o me interesaba, quizás también es que me interesaba más contar historias que llegasen al corazón, historias reales, de verdad, que se quedasen en la memoria y en el corazón de la gente, más que querer aprender a sorprender a la gente con la habilidad y la agilidad mental que supone ser un freestyler, ¿no? Okay. Me interesaba más otra cosa. Y entonces tú empiezas escribiendo como tus letras y poco a poco las vas grabando ¿o cómo fue? Sí, había un muchacho en el barrio, David, el Aisho, que tenía su PC en un cuartito, en un bajo, también allí en Los Pajaritos. Y él pues se puso a trabajar con diferentes programas de grabación y de producción musical de los que había en aquella época, por los 90, y era un máquina, o sea, era buenísimo. Entonces pues allí que íbamos mucha gente a grabar a su casa. Y describo aquel cuarto, era un cuartito de, no sé, esto es más grande, yo creo. Bueno, más o menos como esto, un poquito más pequeño quizás. Había una litera donde dormían los dos hermanos, había un armario, estaba aquí el escritorio con el ordenador donde trabajaba el muchacho y el micrófono era un micrófono de directo, no era un micrófono de estudio, que en un palo de escoba estaba pegado con cinta americana el micrófono, ¿vale? Y el antipop, que no sé, ¿sabes lo que es el antipop, no? El círculo esto que se pone delante de un micrófono con una media negra para que las P no exploten mucho cuando cantas o rapeas, pues era un calcetín de algodón simplemente, ¿no? Entonces, claro, era muy rudimentario pero muy auténtico. Claro. Molaba. ¿Y ahí es donde empezaste? Ahí empezamos. Oye, qué buena anécdota, eso está padrísimo. ¿Y no tienes una foto? No. ¿Qué? ¿No tienes una foto de ese lugar? Alguna foto habrá por ahí. Aquí conmigo. Quiero hacer ese cuarto. Aquí conmigo no, pero alguna foto tiene que haber por ahí, seguro. Qué padre. Seguro que sí, seguro. Y entonces ahí te grababan y luego ellos producían y todo. Sí, bueno, ahí, claro, lo que más llamó la atención, o sea, en cuanto a mi música, cuando grabamos ahí, lo interesante fue cuando decidí mezclar el rap con el flamenco, ¿no? Entonces, claro, como mi barrio es muy flamenco, hay muchos gitanos y mucha gente con arte para cantar flamenco, para tocar la guitarra, para tocar las palmas, para bailar, pues nada, pues me busqué a un par de colegas, uno que tocaba la guitarra muy bien y otro que cantaba flamenco espectacular, y allí que los metí en ese cuartito hicimos una cosa que no se había hecho antes, no se había hecho en realidad. Y entonces como de ahí nace, claro, al traer un instrumento musical como la guitarra flamenca, para una persona que hace bases de rap, ya tienes ahí todo lo que necesitas melódico. Lo único que tienes que ponerle es un bombo, una caja, unos charles y ponerle un bajo que esté afinado, ya está la canción hecha, está la base. Después ya rapear y cantar. Suena fácil, pero no creo que haya sido tan bueno, fácil. Sí, suena fácil, claro. Ahora yo con el paso de los años y ahora lo veo desde la perspectiva de que llevo 23 años de carrera y ahora lo veo fácil, pero claro, antes era una odisea. Claro, vamos creando, ¿no? Así de, métele esto, ahora haz esto. Era una odisea, fue una odisea. ¿Y sí sabes bailar flamenco? No, que va, ojalá. Sí, yo creo que soy rapero porque no sé cantar flamenco, si no sabía flamenco. ¿Y no peleaba un poco, digamos, el género del flamenco con el rap en ese entonces? Para nada. Ok. Para nada, porque si te pones a pensar,
ambos estilos musicales son músicos, o sea, son músicas de raíz y son músicas étnicas. Okay. Por un lado la comunidad negra, por otra la comunidad gitana. Entonces el flamenco, andaluz, español. Por otro lado, pues en el rap de los Estados Unidos, pues viene con sonidos del blues, sonidos del jazz, del soul, ¿no? De toda esa música negra que se hacía en los Estados Unidos. Y al final son músicas de raíz, que nacen en los barrios y nacen de la pobreza y de la necesidad. Ambas. Claro. ¿Cómo es que creas tú las rimas? ¿Cómo? ¿Cómo las ¿Cómo las creas? hago? ¿Cómo las creo? Pues al principio, pues pensando y dándole mucha vuelta a la cabeza. Ahora con el tiempo pues es un poquito más fácil, porque incluso hay diccionarios de rimas que te ayudan, ¿no? Que tú le pones, pues quiero hacer una rima consonante con tal palabra y que tenga 3 sílabas y que además tal, y te ayuda, ¿no? Y hay 20 opciones y dices, hostia, esta palabra me viene bien para lo que estoy escribiendo, por ejemplo, y ayuda. O sea, ya está. Bueno, y ya con la IA pues más ayuda todavía, ¿no? Si te hiciera falta. El chat GPT. Sí, yo acabo de aterrizar en ese mundillo y me está viniendo muy bien para las clases, Claro. para las clases, para preparar fichas para los chavales. Oye, háblame, voy a hacer un paréntesis porque este tema está muy bueno. O sea, que estudiaste para ser maestro. Sí. O sea, ¿tienes un doctorado? No exactamente, pero te explico. A ver. Yo llevaba mucho tiempo sin estudiar, como no sé si 15 años más o menos aproximadamente. ¿Hasta qué estudiaste cuando eras niño? Pues hice la EGB, que era de primero hasta octavo, que es la primaria obligatoria. Luego hice una FP de auxiliar de administrativo, donde aprendía mecanografía, algo de contabilidad, algo de estadística, algo de economía. Porque claro, con la adolescencia me torcí, ya no era buen estudiante y en el colegio recomendaron que fuera a la AFP, a la formación profesional. Y bueno, dejé los estudios. Entonces el éxito me vino en la música en el año 2003, pero en 2008, como bien sabes, hubo una gran crisis inmobiliaria del ladrillo aquí en este país, en España. Y bueno, fue una crisis a nivel mundial, en realidad. Pero en España, con el tema del ladrillo, fue súper duro. Y bueno, pues tuve que poner a la venta la casa que me compré en su día, pasé un mal momento. La que en ese momento era mi pareja, mi novia de aquel entonces, me propuso, me dice, ¿por qué no estudias? ¿No? Ahora que estamos en crisis, ahora que hay menos festivales, ahora que los ayuntamientos no tienen dinero, que tienes menos conciertos, ¿por qué no aprovechas tu inteligencia y estudias un poco? Ella estaba estudiando en una universidad privada, aquí en la Cartuja, periodismo, y me dijo que estaban primero y que la gran mayoría de los niños pijos de su clase tenían menos nivel cultural que yo. O sea, que ¿por qué no aprovechaba ese don que tenía? Y digo, pues mira, por lo mejor es el momento. Y entonces me impulsó y yo me empujé a sí mismo, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenía 31 años. Con 31 años hay una prueba que se llama para mayores de 25 años para la universidad. Y es una especie de selectividad con 5 exámenes. Me puse a estudiar durante unos meses, hice la prueba, saqué la media que necesitaba para estudiar filología hispánica, porque me convertí al final en profesor de lengua y literatura. Luego de hacer el grado de filología hice un par de másteres. Con uno de ellos me premió la universidad con el mejor expediente, sé que la nota más alta. La universidad me invitó a dar un discurso con los alumnos más brillantes de ese año de la Universidad de Sevilla. Y luego pues oposité para ser profesor. Y nada, estuve 1 año y medio, hice las oposiciones y me saqué la plaza a la primera. Pero soy profesor de instituto. ¿De instituto quiere decir? Con adolescentes. ¿Porque tú escogiste con adolescentes? ¿Cómo? O sea, ¿tú escogiste que fuera con adolescentes? Sí, porque, a ver, no es que yo escogiera que fuera con adolescentes, es que... Qué complicado con adolescentes, ¿no? Claro, o sea que hay un máster que se llama el MAES, que es el que te habilita para poder hacer las oposiciones para ser profesor para los adolescentes en educación secundaria, ¿vale? Y de ahí viene todo, ¿no? Gracias a la crisis, ¿no? De decir que las crisis también traen oportunidades, pues a mí me trajo la oportunidad de ser maestro. ¿Y por qué adolescentes? O sea, ¿por qué quisiste Pues porque, a ver, para ser profesor de universidad hace falta hacer una tesis doctoral.
Ajá. ¿vale? Y yo ya, cuando terminé el segundo máster, tendría unos 40 años, creo, 40 o 41. Y entonces conocí a mi actual mujer, a Jessica, y porque a ver, te explico, es que yo quería ser profesor de universidad en los Estados Unidos, Ok. ¿vale? Pero conocí a Jessica y, Te enamoraste. claro, me enamoré de ella y su hermano vive en Wisconsin, su hermano sevillano vive con una americana en Wisconsin. Ok. Entonces me dijo, ¿tú quieres de verdad irte becado como profesor nativo de español a los Estados Unidos para buscar tu sueño en la música, a ver si en los Estados Unidos puedes moverla? Claro. ¿Tú sabes lo que es de verdad vivir en los Estados Unidos? Mi hermano sí lo sabe, lleva allí X años Sí. y vivir allí no es tan glamuroso como parece. Digo, ya. Entonces, pues que me convenció. Dice, ¿por qué no opositas para ser profesor de instituto? Y ella es enfermera, Claro. y aquí pues mira, pues, un enfermero, profesor y lo de la música y tal, pues vamos a estar muy bien, me gusta, Claro. vamos a formar una familia. Y me convenció y digo, pues sí, pues la verdad que me parece buena idea. Es que te voy a decir por qué, porque yo soy muy analista pero más emocional, sentimental y así. Te pregunté que por qué adolescente, porque yo pensé que tú habías escogido adolescentes. Yo no creo en las casualidades en la vida, y ahorita que lo estabas hablando, o sea, siento, no sé, a lo mejor estoy loqueando, pero que es como esa parte en la que tú, o sea, de niño, de adolescente, yo porque ahorita tengo un niño chiquito que va a entrar a la adolescencia, tiene 10 años y así, entonces yo me imagino cómo fue tu niñez o esa preadolescencia y adolescencia que fue dura, que fue cuando hiciste todo este proceso y a lo mejor que fue complicada, y todo eso que tú aprendiste hoy por hoy puede ser ejemplo para estos niños y como para hacerles fuerte y sólida su adolescencia para que de grandes también sean buenos hombres, ¿sabes? O sea, Sí. como que siento que tú vienes Sí. a dar ese regalo a esos niños. No sé si me explico. Sí, o te sea, has explicado perfectamente. Mira, el otro día en el recreo, en la guardia de recreo, me vino una alumna que no la conocía, de otra rama, de enfermería. Y me pregunta, bueno, Hasse, ¿tú por qué te hiciste profesor? ¿No te iba bien en la música? Y digo, mira, en la música no me iba mal, podía haber seguido viviendo como músico tranquilamente sin problema. Digo, lo que pasa es que yo creo que hace falta en los institutos profesores como yo, sinceramente, y modestia aparte. ¿Por qué? Porque mis vivencias no son normales, o no es una adolescencia normal, no es el camino habitual para convertirse en maestro, en profesor de secundaria. Claro. ¿Sabes? Gran parte, no todos obviamente, un gran porcentaje de los que se convierten en profesores y profesoras suele ser gente que ha hecho el bachillerato y luego ha entrado directamente a la universidad y con su edad, sin repetir casi ningún curso, ha hecho su máster y luego ya ha hecho las oposiciones y a la primera o a la segunda o a la tercera se han hecho profesores, se han hecho funcionarios y digamos que han tenido una vida normal. Claro. Entonces, una vida tan conflictiva dentro del contexto de España, de Andalucía y de Sevilla, en un barrio periférico, no es el camino o el ambiente habitual para después convertirse en profesor. Entonces sí, le dije, es que el instituto necesita, creo, a gente como yo, que somos pocos y que seguramente tengamos mejores enseñanzas o mejores experiencias con las que poder afrontar los problemas que están atravesando los niños de barrio hoy día en los institutos. Claro, son ejemplo de vida, es Claro. la realidad. Y además yo soy profesor en un barrio, Sí. en Pinomontano, o sea que guay. Sí. Pues muy bien, pues te felicito por eso, porque está padre o sea, cualquiera se hubiera podido quedar en su casa de manos cruzadas y tú Claro. fuiste y está padre que estés ahí con niños. Me gusta, porque necesitamos adolescentes que tengan la cabeza bien puesta, porque Sí, si no, el sí. mundo se nos viene abajo. Te Sí. voy a mandar a mi hijo a estudiar contigo. Hace ratito mencionaste de que cuando llegó el éxito en la música, ¿cómo es que llegó ese éxito? La mezcla del rap con el flamenco, el contar la historia de algún delincuente, pues eso hizo, bueno, ya sabes, como el tema de los narcocorridos en México, ¿no? Como hacer una épica del delincuente, pero con rap y flamenco, eso hizo que me llegase el éxito. Ok, ¿porque eso te fue escucharon exactamente. mucho con esa Sí, porque canción? yo, por ejemplo, tenía un amigo que lo metieron en la cárcel por diferentes delitos que cometió. Entonces, pues digo, voy a hacer una canción a ver si es capaz de recapacitar.
haciéndole ver su vida a través de una canción y con un estribillo flamenco, ¿vale? Ok. Entonces le hice ese regalo, además fue un regalo de Reyes. Y eso empezó a escuchar a la gente del barrio, la gente que conoce a él, que me conoce a mí, y yo veía cómo la gente se emocionaba, se le ponían los vellos de punta, se le saltaban incluso las lágrimas, como diciendo, tía, vaya canción dura, vaya tela, ¿no? Ya. Y entonces pues ahí me di cuenta de que, bueno, ahí me vino el éxito, de una manera inesperada. Ok. Y ahí es donde empezaste como a darte a conocer. Sí, eso fue un boom. O sea, Ok. eso fue un boom, o sea, eso fue un trabajo hecho casero, como te he contado, en ese cuarto con David y con Cristóbal y con Farina y tal, que hice un par de canciones mezclando el rap con el flamenco, me puse a venderla en mi barrio a 3 euros, la maqueta, o sea, yo necesitaba a familiares y amigos que me hicieran con sus tostadoras, con sus ordenadores, las copias, porque yo no tenía ordenador, y me puse a venderla por 3 euros. Luego saqué una segunda maqueta a los 5 o 6 meses, que también fue un súper éxito. Y me puse a vender maquetas a 3 euros y vendí como cuánto fuera, como 3.000 maquetas. ¡No manches! Sí, 3.000. Llamaban al porterillo a casa. Ay, ¿dónde vives, Jase? Sí. No, que quiero comprar unas maquetas. O iba yo con mi coche. Tráeme 10 al barrio de no sé dónde, a las 3.000. Tráeme 15 a 2 hermanas, no sé cuánto. Iba yo con mi cochecito y toma, pum, me daba el dinero, me llevaba para casa. ¡Wow! Y claro, fue tal el éxito de esa maqueta, o sea, que no era un trabajo profesional, era una maqueta. ¿Que sabes esas mantas que ponen los discos, que ponían los discos piratas? Sí. Pues acabó en la manta al lado de Ricky Martin, de Alejandro Sanz, de Shakira y de todos los grandes éxitos, de Andy Lucas, de Estopa. ¿Y qué sentiste en ese momento? Pues fortuna, sentí Claro. privilegio, sentí orgullo, digo, qué guay, ¿no? Que una maqueta cabe ahí donde están los grandes éxitos que venden en el Corte Inglés, ¿no? Pero en la parte Qué pirata, guay. ¿no? ¿Lo soñaste en algún momento? Yo quería conseguir algo en la música, pero no sabía si iba a conseguirlo. Yo estaba luchando, digo, bueno, lo mismo llega, lo mismo no llega. Y bueno, llegó. Y llegó. ¿Alguna vez has sentido que, o sea, te abriste demasiado o abriste demasiado tu interior al escribir alguna de tus canciones? Yo creo que me abro siempre mucho. Siempre mucho. No tengo demasiado pudor. Ok. No pienso. Debería pensar más en la familia cuando hago alguna canción, pero me puede más la emoción y el sentimiento y el llegar al corazón de la gente que salvaguardar mi intimidad. ¿Ah, sí? ¿Y tu familia se enoja o así? No, cuando que va, escuchas? pues ya Ah. me conoces, hace muchos años conociendo ya. Ya ¿Qué vale vamos a que no se hacer? enoje. ¿Qué vamos a hacer con este chaval? ¿Qué hacemos? Así son mis papás, pobrecitos. Me he acostumbrado. Ya. ¿En qué te inspiras para componer, por ejemplo? Bueno, pues sobre todo en la vida misma. En el problema que tiene un amigo, en el problema que tiene un conocido, en la vida de alguien que me dice, me encantaría que contasen mi historia, porque tiene una historia interesante. En los problemas sociales, tengo una canción hecha, por ejemplo, sobre la violencia de género que se llama Rompe tu silencio, sobre la inmigración, una canción que se llama La valla de la muerte, sobre el mundo de la cárcel, libertad en esta celda, sobre el mundo de la droga, sobre, por ejemplo, la drogodependencia frente a la cocaína, en Diablo, en Te estoy llamando. Digamos que asuntos problemáticos de la sociedad periférica. Ok. ¿Y siempre tiene que ser algo problemático? Casi siempre, no siempre, pero digamos que me especialicé. Luego sí tengo canciones también de amor a mi madre, Heroína, de amor a mi hijo, Dime qué es el miedo, de amor a mi novia, por ejemplo, Me quedo contigo, que aproveché ese gran estribillo que hicieron los Chunguitos y le metí un par de letras de rap dedicándosela a mi mujer. También hay amor. ¿Y venden más las canciones que son como de temas problemáticos o las que son de amor? En mi caso, las problemáticas. Ya. Claro, porque mis orígenes, las canciones con las que me lanzaron al éxito son pues eso, canciones que hablan de las drogas, de la cárcel. Entonces, claro, la gente me encasilla en ese ámbito temático y lírico. Claro, sí. ¿Y tú has visto, por ejemplo, que tu manera de escribir haya evolucionado cuando empezaste o hablamos del 2000, 2004, ahora, por ejemplo?
Bueno, yo ¿O creo que es sí, igual? un poco sí, sí, hay una evolución, porque claro, date cuenta que mi éxito llegó antes de estudiar. Luego Ya. me cogió por medio el estudio y el convertirme en docente, el paso por la universidad, el reconocimiento y eso ayuda, eso ayudó. Claro, aprendí a analizar mejor los textos. Ok. Claro, me enseñaron en la universidad, doctores y catedráticos, y aprendí a verle el esqueleto a las palabras y al puzzle que se forma entre ellas en un texto. Empecé a verle lo que no veía. Ok. Yo tenía el talento para escribir, para hacer metáforas, para rimar de diferentes maneras, pero había mecanismos y herramientas a las que no ponía nombre y me enseñaron en la universidad cómo se llamaban esos trucos. Ok. Y aprendí nuevos trucos leyendo a grandes autores, a grandes escritores y escritoras, para que sepas, mi escritor preferido es Juan Rulfo, mexicano. Juan Rulfo, que vio El Llano en Llamas y Sí. Pedro Páramo. Y para mí es el prosista, el literato escribiendo prosa que más me llamó la atención de todos los que estudié, porque no solamente estudié a autores y autoras españolas, sino también americanos, a Borges, ¿no? Y a muchos otros. O sea, te encanta, ¿no? La Sí. lectura y todo eso. Y la y literatura, estudiar. sí, 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 sí. Wow. ¿Y te limitas más ahora al escribir, ahora que, o sea, después de haber estudiado, o es igual? Ahora leo más que escribo. Pero a la hora de escribir, o sea, es como que dices, no, pues si no, lo veo de diferente manera. No es que lo vea de diferente manera, es que ahora digamos que tengo mayor potencial para conseguir lo que quiero conseguir. Claro, Ya. tengo más herramientas. Claro. ¿Hay alguna vez que te hayan censurado alguna canción o alguna frase o algo? Bueno, claro, mis canciones son tan explícitas que en la radio pues como que no suenan, ¿no? Ah, ¿sí? Suenan a lo mejor en emisoras pequeñas, pero en las emisoras estatales cero y Ah, en las más así públicas no, porque claro, son letras muy explícitas. ok. Entonces, ya sabes, hacen radio fórmula y son canciones más blancas, más light. ¿Eh? Claro. Pero Esas bueno, no te gustan, ¿no? bueno, es una pena, ¿no? Es Ya. una pena. Es una pena que puedan poner un reggaetón sexualizado Eso en también. 40 principales y no pongan una canción que habla sobre un verdadero problema que es la cocaína en tanta gente y da igual la edad, el barrio y la condición, ¿no? Social. Claro, y que al final yo creo que esto ayuda hasta como terapia, ¿no? Para toda esa gente Claro. que o puede estar metida o está pensando Mm, o le vienen estos temas como le empiezan a inquietar, claro. deberían de ser hasta terapéuticos este tipo de letras, porque algunos lo aprenden yendo a terapia, otros cantando, otros, ¿no? Mm. Sería ideal. Sí, yo creo que en los medios de comunicación, la radiofórmula o las estaciones de radio donde ponen música, nunca tratará bien al rapero que escribe con conciencia y con coherencia y con crítica y con Claro. espíritu social. No, nunca encajaremos en 40 principales y en cualquier cadena de este tipo. Será imposible. Y ni quieren. Ah. Claro, es imposible, es imposible. No interesa. ¿El rap tiene todavía fuerza para incomodar al poder? Por supuestísimo que sí. Siempre tendrá esa fuerza, igual que la tuvo el punk o el heavy o el rock and roll o los cantautores o el pop en muchas ocasiones, más indie, no más independiente. Claro que sí, se puede incomodar al poder y por eso mismo no suena en las grandes radios, Ya, porque sería bastante incómodo para el poder. imagínate. Imagínate. Escuchando ahí su canción todo el tiempo y Imagínate cantándola. una canción número uno en 40 principales que hable de todo lo que se roba desde el poder, ¿no? Claro. Y después cualquiera que deje de pagar un impuesto, pues viene a Hacienda con la cara, con el dedo señalador y te dice que eres un delincuente, ¿no? Por no haber pagado, se te haya pasado por pagar el IVA, ¿no? En el Ya. trimestre, no sé. Ya. Las incongruencias de la vida. ¿Cuál es la canción que más te enorgullece de las que escribiste? Dime qué es el miedo, porque se la escribí a mi hijo. Esa es la que Y dijiste. Heroína, que se ¿La la de tu dedico a mi mamá? madre. Yo Sí. creo que son dos de las que más orgullo me hacen sentir.
Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la colaboración? ¿Qué más te haya gustado? Pues por lo que significa la de los chichos, en la canción Galopa, que habla de la... Y recuerdo esa infancia y adolescencia en esa canción, en lo que yo veía con mis ojos y lo que yo sentía. O también José Mercé, la de José Mercé, Sí. que conté la historia del Lute, Eleuterio Sánchez, que fue un delincuente muy conocido en España, que se fugó varias veces de la cárcel, en fin, más que de la ¿Sí? cárcel, bueno, una vez fue yendo de una cárcel a otra en un tren. Me leí porque el tipo escribió su propia vida, su biografía en 2 libros, Sí. me los leí los 2 y a partir de esos 2 libros, también de ver las películas, escribí la canción, quedé con él en persona para enseñársela, porque ¡Wow! todavía está vivo y tiene como 68 años, 69 ya o 70 ya, creo que tendrá 70 o 70 y tanto. Y el tío se emocionó, ¿no? Cuando dice, tío, sabes mucho de mi vida. Digo, claro, es que me he leído tus libros, la has escrito tú, o sea, imagínate. Qué padre que Sí, hagas sí. eso. Fíjate que te llevarías muy bien con Andrés porque Andrés es de esos que investiga la vida A completa, tope, ¿no? léeme todos los documentales, o sea, y casi casi va y le toca a su casa igual, o sea. Total. Sí, le gustó. ¿Qué es lo que más te ilusiona o te gusta del rap? Lo que más me ilusiona. Lo que más me gusta del rap es que es una herramienta para remover las conciencias de la gente. Es una música que incomoda al que quiere vivir cómodo. Lo que más me gusta del rap es que es percutor y es capaz de romper una pared y de entrar allí donde no se puede, no se debe. El rap creo que es necesario. El rap es necesario en esta sociedad, sobre todo en esta sociedad, en lo que se está convirtiendo esta sociedad. Y hablo a nivel global, ¿no? ¿Te hace feliz el escribir una canción de rap? Me hace feliz escribir una canción, escribir un poema, escribir un cuento, escribir una novela en el futuro, que seguro que la escribiré. Me hace feliz leer y escribir, Ah, en general. ya. ¿Y tus clases con tus niños? Bueno, y las clases me encantan. Bueno, ahí sí que tengo yo un trabajo importante que hacer con los adolescentes. Ya. Hace falta espíritu crítico. Hay demasiada burocracia en el mundo de la educación, bueno, en todos los mundos. Hay mucha burocracia, muchos papeles que rellenar, que son inservibles. Y entonces, muchas veces a los docentes, por agotamiento, se nos quitan las ganas de ir a lo importante. Lo importante es abrir la mente de esos chavales que se den cuenta cómo funciona el mundo para que sean personas válidas que ayuden a mejorarlo. Ok. Porque está el mundo muy ennegrecido, eh, muy malvado, ¿no? ¿Y tú opinas que, por ejemplo, a los jóvenes es mejor, o sea, como enseñarles lo malo de la vida, digamos, o la parte difícil, o hacerles una vida más ligera? Yo creo que como padres y madres deberíamos enseñarles cómo funciona el mundo y hacerles ver que las cosas han de ganarse a través del esfuerzo. Okay. Sea cual sea la economía o el estatus de la familia, yo creo que es muy interesante educarle en valores, educarle en la fuerza de voluntad y en saber, como se dice coloquialmente, que tienen que saber lo que vale un peine. Si no saben lo que vale un peine, pues no pueden valorar lo que se tiene y eso yo creo que es importante. ¿Y tú puedes lograr esto a través de lo que tú enseñas? Yo lo intento. Ok. Ya cada persona es un receptáculo distinto de su padre y de su madre y de sus circunstancias. Y habrá quienes le marque más y habrá quien les marque menos. Yo lo intento. Está padrísimo, me encanta. De que ya me estoy yendo a otro tema y no al rap. No te preocupes. Pero bueno, voy a hablar un poco porque hay unas preguntas como más personales y de una vez me las voy a aventar porque está bueno el tema. ¿A qué suena la paz para ti? A silencio. El silencio es paz. Ok. El silencio y el espacio es paz. Ok. Tener silencio y espacio. Eso es paz. Pero entonces es como lo opuesto al momento en el que tú estás creando una canción o rapeando, ¿no?
Están ahí. Me quería acompañar. ¿De qué paz? Ahí está tu paz. Sí, yo creo que lo contrario es el ruido y la claustrofobia, ¿no? Y la falta de espacio Ok, es lo contrario a la paz, es la guerra. ya. Pelearte contra los 4 muros que están a tu alrededor en 1 metro cuadrado y lleno de ruido, yo creo que esa es la guerra. Y por ejemplo, o sea, lo mejor es porque literal no entiendo mucho del rap o no estoy como muy metida, pero ahorita que me hablas de guerra, o sea, a veces cuando escucho a los raperos, sus canciones siento que están como en esa guerra interna, ¿no? Como en esa pelea contra el político, contra lo que no se hace bien en la ciudad, contra tal. Y al tú tener muy claro, por ejemplo, lo que es paz, lo que es guerra, tal, no te crea, o sea, como que no es un conflicto, poco, ¿no? ajá, Sí, a ver, es que yo diferencio los roles. ok, O sea, yo sí tengo el rol de padre, el rol de maestro, el rol de rapero, ok, el rol de marido, ¿no? El rol de hijo, Hijo. el rol de hermano, ¿no? Entonces, dentro del rol de rapero, yo tengo la oportunidad que debo aprovechar de decir lo que pienso que es criticable para intentar que mucha gente se dé cuenta de cosas, ¿no? Porque hay gente que no se da cuenta de cosas, ¿no? No tiene, digamos que el punto de mira está un poco, lo tiene desviado, ¿no? Y luego como persona, como padre, ¿no? Como el que está en casa, como el que va al parque con su hijo, con Sergio, pues yo adoro la paz del silencio. Lo que más me gusta del mundo es el silencio. Escuchar a la naturaleza, ¿no? Y estar en silencio. No escuchar a nadie haciendo una videoconferencia cerca mía, no escuchar un coche que pasa con la música a toda voz, no escuchar a dos personas gritando una a otra, insultándose porque casi la atropellan en el paso de cebra, o las máquinas de las obras. Odio el ruido de las máquinas de las obras. Lo odio a muerte, vamos. Ahora te entiendo a lo que te refieres con el ruido. Claro, Estamos eso igual. es ruido, eso es ruido. Pensamos igual, ahí sí. Queremos una ciudad en paz. Tranquila, suave. ¿Hay una línea tuya que defina quién eres? ¿Te refieres con una línea De te refieres las que tú a has un escrito. verso? Sí, ¿A un verso? o estrofa, no sé ¿A un cómo. verso? Ajá, verso. ¿A un verso? No lo sé. Supongo que no. Porque todos somos muchas cosas. No puede haber un verso que nos describa o nos defina. Es Claro. imposible. Pues depende del momento y depende de muchas cosas y depende de los roles que uno adquiera o el contexto. No, imposible. ¿Cómo es Jase cuando no hay micrófono? Pues creo que depende. En el instituto serio, en casa divertido y con una buena carne y un buen vino, súper divertido. ¿Sí? Sí. Me imagino, al ser amigo de Fermín, Hombre, no por puede ser de favor, otra no puede ser de otra manera. manera. Llegaste muy serio, pero dije, no, este no es él. ¿Qué te sostiene cuando todo falla? Mm, creo que... Creo que... mm, el optimismo de saber que después de la tormenta viene la calma. Okay. El saber que esto pasa. Soy muy consciente de que hay malas rachas, de que van a venir problemas, de que los voy a afrontar y que van a pasar. Entonces eso es lo que me mantiene firme. Pues sí, Sí. porque ya has pasado también cosas fuertes, Sí, ¿no? sí. Entonces, y aquí estás, mírate. Ya ves, fíjate tú que bien. Háblame de tu amor por el Betis. Oh, puf, el Betis, claro, el Betis es que... Ahora sí te viene el corazón. Sí, cuando recién nació mi abuelo me hizo socio. Me acuerdo una foto de las primeras veces o la primera vez, no recuerdo bien ahora, que el Betis fue a la UEFA, que el Betis jugó contra el Milan, contra el AC Milán. Y mi abuelo pues se trajo dos banderines, uno del Betis y otro del Milan, y me hizo una foto con ambos, ¿no? Salgo en una foto de bebé con esas dos bufandas o banderines. Creo que no eran banderines, eran banderines. Y fue algo premonitorio, puesto que con el paso de los años, cuando el centenario, en 2007,
hice una canción, se llama Amor por un club, y tuve la suerte de interpretarla en el campo, en el partido del centenario, que fue en Betis Milán. Y claro, hacerle una canción al Betis en el año de su centenario y casualmente que sea un Betis Milán, cuando yo de bebé tenía una foto con los banderines del Betis y del Milán, claro. Fue como que se cerró un círculo en cuanto a la importancia que tiene el Betis en mi corazón. Claro. Desde chiquito, ¿desde los cuántos años te fuiste con tu abuelo? Él me hizo socio recién nacido. Otra cosa que después ya pues, me pusiera, me quitase, eso ya es una cosa de los años, y después ya cuando uno tiene que enfrentarse a pagar el carnet, claro. Que hay veces que se puede, hay veces que no se puede y todas esas cosas. Pero mi abuelo nada más recién nacido, y creo que incluso hubo un artículo en el periódico ABC o tal así que decía que el socio más joven del Betis, o sea que hasta ese punto... Es que mi abuelo tenía estaciones del Betis, mi abuelo era socio honorario, llegó a ser de entre los 100 primeros socios, ya murió hace muchos años. Sí. Y bueno, mi abuelo conocía a todos los directivos, era un capo. Sí. Hay quienes dicen que el Betis es una forma de vivir. ¿Cómo le explicarías tú a alguien que no entiende esa pasión? Bueno, si verás, ¿hay algo comparable al sentimiento de un bético? Pues a lo mejor es comparable el amor que siente un trianero hacia la Esperanza de Triana, o un macareno hacia la Esperanza Macarena, o lo que siente un devoto hacia Dios, o lo que siente, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un materialista ante un Ferrari, o lo que siente un palestino cuando sale de esa tierra que está en guerra y le acoge un país con los brazos abiertos, por ejemplo. Wow. Algo así será. ¿Cuál ha sido el gol que más gritaste del Betis? Pues recuerdo uno que me marcó mucho y además no hace mucho, ¿no? Fue el último gol con el que ganamos la última Copa del Rey en el Estadio Olímpico de la Cartuja. Tuve la suerte de estar allí en el campo, de estar cerca de donde estaba el rey, del palco de autoridades y demás. Vi a Joaquín subiendo la copa arriba y ese último gol que nos dio la victoria, por circunstancias estaba solo, no estaba acompañado, estaba solo en el campo y fue algo impresionante. También el gol de Dani, ¿no? El gol de Dani también en la otra Copa del Rey, ¿no? Y después, no sé, es que recuerdo muchos goles importantes. Pero eso, el Betis Palencia de la última Copa del Rey, lo viví solo, pero fue una manera religiosa de vivirlo, ¿no? Solo, imagínate, solo. Estás ahí tú muy... Ya está, solo. Me lo comí solo. ¿Hay algún jugador del Betis que te haya marcado como persona o como artista? Me cae muy bien como persona Rafael Gordillo, parece un tipo, un gran tipo, ¿no? Me marcó mucho Pepe Mel, metía muchos goles y era un tipo con una personalidad, un carácter que me molaba. Me gustaba en su tiempo también lo silencioso y lo tímido que era Alfonso Pérez Muñoz. Y bueno, y ya que estamos, me gustó, bueno, no quería meterme en polémica, pero sí, me encantó la broma que hizo con la botellita de agua cuando lo de Sevilla, tío. Lo del palo, tío, de Jordán, eso me encantó, la verdad, sinceramente. Yo me meaba de risa cuando veía eso, me meaba de risa, sinceramente, tío. Eso me pareció gracioso. Y la gente después estaba enojada y decía, es que a mí sí me da risa, o sea, estuvo muy simpático. Es que es gracioso, lo que pasa es que, claro, en esta ciudad trajo cola. Sí. Hace poquito tuvo una entrevista Andrés y volvió a explicar y dice, es que, o sea, todo lo que vivimos, no solamente ahí, o sea, dentro diciéndose en el vestuario y así, él que estaba perfecto, o sea, dice, a ver, si yo hubiera visto que estaba mal en o sea, que tirado o así, claro, pues no hago esa broma, pero es que él estaba perfecto y le estaban diciendo, tírate. Dice, entonces, por eso yo lo hice, y le digo, es que aparte te salió tan bien porque te tiraste, hasta diste vuelta, y bueno, dramático.
dramático. Eso me hizo un montón de gracia y vamos, que me meaba de risa. Ya. Si hoy tuvieras que hacer una canción dedicada al Betis, ¿qué título tendría? Eso es una pregunta muy complicada. Sí. Muy complicada de responder. ¿Sabes qué pasa? Que estoy un poco en contra del man que pierda, tío. Porque yo creo que al betisismo le falta creer en la victoria de verdad. El inocular la creencia de que se van a ganar cosas importantes, creo que le hace falta al betisismo. Sí. Entonces, el man que pierda, me chirría. Está guay el significado porque seré bético hasta la muerte, siempre, aunque pierda, ¿no? Claro. Pero, no sé, tengo ahí una lucha interna con ese lema. Claro. Pues Entonces, cambiar esa perspectiva está buena. sí, yo creo que sería Con una una canción. sería una buena idea, ¿no? No Sí. sé. Vamos planeándola. Sí, sí. Entre el Betis y el Sevilla hay una rivalidad muy fuerte, pero yo lo vivo y pues veo que también se respetan mucho, ¿no? Tanto Sí. béticos como sevillistas. Sí. ¿Cómo la vives tú desde tu identidad como sevillano? Esta rivalidad. Pues bien, nos respetamos, tenemos familiares que son sevillistas y bueno, pues hay un respeto, está esa guasa sevillana, ese cachondeo cuando llega un derbi y depende de quién haya ganado o lo que haya pasado, pues hay esa guasa, ¿no? Pero pues yo creo que no, yo creo que hubo un punto de inflexión con la muerte de Antonio Puerta. Yo creo que hubo un punto de inflexión porque había mucha violencia entre fanáticos del Betis y del Sevilla antes de eso. Después de eso, yo creo que el bético y el sevillista se miró a los ojos y dijo, cuidado, porque mira, esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Esto es lo que las aficiones se unan ante una desgracia, o como Claro. pasó con Reyes, ¿no? O con... En fin, este tipo de cosas son las que yo creo que despertaron a la afición, ¿no? Claro. Pero sí, la guasa esa es maravillosa también. Sí, pero está padre, o sea, nosotros lo vivimos y lo hemos vivido en otro, o sea, con otros equipos y no hay ese respeto que existe aquí, o sea, a mí me tocaba de que a Andrés lo pararan y le decían, Andrés, yo soy sevillista, pero felicidades, te admiro, no sé qué, o sea, padre, ¿me entiendes? Que podían Sí. reconocer al otro y eso está padre de aquí de Sí. Sevilla, que sí lo hacen. Lo Total. tienen. Vamos, a mí se me saltaron las lágrimas cuando murió Antonio Reyes en el accidente de tráfico. Yo sufrí, o sea, a mí me hizo daño. Claro. Entonces, Sí, al final te unes. Ya voy a terminar, nada más. Si pudieras hablar con el Jase de los inicios, ¿qué le dirías? tranquilo hermano, te vas a triunfar. ¡Ahí viene el triunfo! ¿Cuál ha sido el momento más duro que la música te ayudó a sobrellevar? Yo creo que el mismísimo inicio, ¿no? El que la música me hiciera ganar dinero pues para ser más feliz y para llevar una vida más digna, es el resultado y es la victoria de haber pasado tanto sufrimiento anteriormente. Ya. Al final yo creo que el gran beneficio es haber triunfado en la música. Claro, Haber conseguido notoriedad. ya, Es ese. claro, lo lograste. O sea, yo he superado problemas, traumas del pasado gracias al triunfo en la música. Wow. Sí, es como, menos mal, ¿no? Que por fin una cosa, algo bueno, ¿no? Maravilloso, ¿no? Que diga tú, hostia, ese reconocimiento, ese cariño, ese amor, ¿no? Claro, claro. ¿Qué le dirías a un chaval del barrio que cree que no tiene salida? Que la tiene, ¿no? Que la tiene siempre y cuando sepa elegir. Ok. Porque en la vida de cualquiera hay bifurcaciones. Si la vida es un camino, si la vida es una carretera, a veces te encuentras con una bifurcación.
y hay que saber elegir bien la trayectoria que debes tomar. Ok. Entonces hay que estar atento al momento en que se abre el camino en dos y saber elegir. Claro. Eso es. Bueno, y yo creo que a todos, ¿no? A O sea, todas no las solo en personas un nos barrio, pasa. eso nos viene bien como consejo a Sí, todos. sí, lo que pasa es que en el barrio siempre hay tentaciones ilegales. Ok, Entonces es más peligroso elegir. ya, Y elegir mal puede ser fatídico. A eso Ya. me refiero. ya. ¿Y ahorita todavía están, o sea, los barrios así? O sea, ¿hay tanta diferencia y como falta de educación y así en los barrios o ya no tanto como antes? Yo creo que ahora mismo Sí, eh, las redes sociales sí, están provocando un índice de analfabetismo brutal. O sea, yo creo que leer y escribir ya no es estar alfabetizado. ya, Yo creo que el no estar en el mundo, no entender de política, o que no te interesa siquiera, el pasar por el mundo entretenido, sin que nada te importe, que eso pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo sí, en la juventud de los barrios pobres, te hacen analfabeto. Y eso es un problema. Y eso, las redes sociales, el mundo del entretenimiento está haciendo que la ignorancia crezca y esto nos va a traer muchísimos problemas. Ya nos está trayendo problemas en el presente. Veremos a ver en el futuro. Es más, se está instalando o instaurando la idea del western, del oeste, del salvaje oeste. Cada vez hay más armas de fuego en los barrios en España, cada vez hay más disparos, cada vez hay más homicidios. Cada vez, date cuenta que España es el nudo, el enlace, muchas veces con América, muchas veces con África. Y entonces entra tal cantidad de droga por este país que va hacia el resto de Europa que hay mucha especialización en el mundo de lo malo y ya te digo, la violencia está creciendo a unos puntos que no conocíamos nosotros en España. Se está americanizando en ese sentido, España. ¿Y hay algo que podamos hacer nosotros? Bueno, como padres y madres tenemos mucho que hacer. Como profesor me queda un trabajo muy duro, puesto que tengo que intentar convencer a los chavales que tengan espíritu crítico y que sepan elegir la mejor opción Ya. dentro de las horas con las que estoy en tutoría con ellos, porque siempre soy tutor. Y como ciudadanos del mundo, pues nos queda mucho que hacer a todos, claro que sí. Ya. Hay que dar ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, Pequeñito detalle. claro. Ya, dos últimas. Si mañana dejaras la música, ¿con qué legado te gustaría quedarte? O sea, que ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿cómo quisiera que me recordaran? Ajá. Pues no sé, pues mira, un chaval que hizo sus cosas y las hizo de corazón y no pretendía nada, pero consiguió algo y desde la humildad pues se buscó un camino. Ya está, sin más pretensiones. Ya está, dice. Ya está. No manches, en serio, eres mucho más que eso. O sea, ahorita que te estoy escuchando y un poco con tu infancia que tuviste y tal, y cómo todo lo que has crecido y todo, o sea, literal, yo veo, digo, ¿de dónde? Ahorita que estás hablando, digo, ¿de dónde le habrán nacido esas ganas por superarse, por saber más, por estudiar? O sea, está cañón. Ya, pues no lo sé de dónde me vendrán, pero yo recuerdo que mis amigos en el barrio me decían, tío, pero tú es que no pareces de aquí, tú pareces un político como habla. Yo cada palabra que no comprendía la buscaba en el diccionario. Ya. Una persona rara dentro de ese paradigma barrial. Era raro, era diferente, ¿no? Ya. Bueno, mis padres, pues, gente trabajadora, mi padre siendo seguridad, pinche de cocina, mi madre limpiando en bancos, en institutos, en colegios, pues como la mayoría de gente del barrio. Ya. Pero yo tenía esa curiosidad por saber, por conocer, tenía vocabulario, saber expresarme, tenía esa obsesión por la expresión lingüística y luego literaria, ¿no? Perfeccionar la lengua para Claro. conseguir algo notable, ¿no? O al menos decente. Pero me encanta porque eres un ejemplo, pues,
O sea, como que ese contraste, ¿no? De que el rap y la gente piensa como que, digo, que el otro día que Sí, yo sí. entrevisté al del freestyle, o sea, le digo, tú tienes un cerebro, o sea, que va al mil y Ya ves. tienes que saber más palabras que nadie en el mundo y así, pero no es lo que pensamos usualmente de un rapero, digamos. Sí. Y eres tú como ese contraste de lo que es saber, del conocimiento y tal, y está padre, o sea, de que hoy por hoy es diferente, ¿no? A lo que a lo mejor se podía pensar antes. Sí, en el discurso del que te hablé antes, Sí. con el expediente en la universidad, decía que yo había tenido ¿cómo decía? Eh, que yo venía de dos escuelas, de las armas y de las letras, ¿no? Yo tenía la escuela de la calle y al mismo tiempo también tenía la escuela de la Claro. universidad, que he vivido los dos mundos, que tengo, que dentro de mí están los dos mundos, Ya. que es curioso, que es extraño y es excepcional, ¿no? Pero en personas así siento que está nuestro futuro o el futuro realmente de nuestros hijos. O sea, hoy por hoy el futbolista que estudia, que antes era como no se estudiaba y ahora ya se estudia, o sea, ya estudian, ya muchos tienen carrera. El otro día, por ejemplo, yo entrevisté a un boxeador y yo le decía, es que tú no eres el típico de que en las calles y te peleabas con todo el mundo y que aprendiste de la pelea, sino que a ti realmente te gusta y te veo ahí todo tranquilo, todo bueno, o sea, hoy por hoy creo que en manos de todos ustedes, o sea, digo, no es por ponerles la responsabilidad total, pero Sí, están sí. nuestros niños, de que Sí. ese es el ejemplo que ellos tienen que ver, ¿no? O Sí, sea, porque claro, si alguien se convierte en ídolo, sea cual sea la faceta, su profesión, sí, tiene que ser consciente de lo que es para un montón de jóvenes. Por lo que te digo lo de intentar dar ejemplo, ¿no? claro. Mm, Ser una estrella mundial del fútbol a nivel internacional requiere también saber expresarse cuando te hacen una entrevista y te sigue tanta gente que si tú dices cosas interesantes con valores de los que pueden impregnarse esos jóvenes, si eres capaz de ponerte en el lado del otro, la empatía, para que esos chavales no solamente te admiren por meter goles o por lo que sea, ¿no? En el mundo del Claro. fútbol, por ejemplo, porque el mundo del fútbol en España, pues imagínate, bien lo Sí. sabes que es muy importante. Si además pueden admirarte por otra cosa, es que ya es absoluto, ¿no? Claro, Es claro. un ídolo absoluto. Sí. Mm. Y por último, en una frase, ¿qué es el rap para ti? Pues un medio de comunicación, un vehículo, una herramienta, un mecanismo de catarsis, un modo de dejar huella, ¿no? Ya, me encanta. Pues te felicito, muchas gracias por estar aquí. Me encantó conocerte, digo, ya Fermín me había hablado muy bien de ti, pero está padre que también mis seguidores te puedan conocer y puedan, como te digo, ver eso que hoy está, o sea, es lo que viene para nuestros niños, como te lo decía hace ratito, ¿no? De decir, sigan a estas personas ejemplo, que aunque tengan una vida difícil, Sí. siempre se puede ser mejor y querer ser mejor y cambiar y no hundirse, ¿no? O quedarse en ese pasado o así. Entonces, te agradezco que hayas estado aquí. Nada, gracias a ti.